Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Team Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en la súper corta build legendaria del farmacéutico preferido de Liyue, de Baizu. Digo súper corta porque Baizu está muy claro, es muy sencillo, tiene muy pocos sets y literalmente dos armas, entre ellas no está su arma. Lo siento para quien tiró por el otro arma y le salió arma a Baizu y lleva a Baizu con su arma porque no es su mejor arma y de hecho le perjudica llevarla. Y al ser tan sencillo, creo que puede ser la build más corta del canal. Así que voy a intentar hacer récord con la build porque no tiene complicación. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Como yo ahora mismo no sé cuánto durará la build, dejadme en los comentarios cuánto está durando la build porque estáis viendo en el futuro. Mientras yo ahora mismo grabo, no sé cuánto durará. Y vamos a ver la build legendaria de Baizu. Facilito. Baizu no usa ataques normales. Algún equipo tiene donde en campo pegas ataques normales para que el resto del equipo juegue Hyper Bloom, pero realmente Tignari, la propia Nahida, Alhaitham y KB, no sé, casi cualquier personaje que pueda golpear Dendro en campo puede hacer mejor ese mismo trabajo de estar en campo pegando basiquitos. Tu habilidad elemental es extremadamente sencilla, tiene solo 10 segundos de cooldown y tu ulti tiene 20 segundos de cooldown, con lo cual en equipos que te permitan entrar y salir vas a poder tirar 2 elementales por rotación, pero en equipos que no te lo permitan, la C1 te da 2 cargas de la elemental para poder tirar 2 elementales y hacer el doble de healing para activar cargas de Furina y el doble de partículas para sí mismo y para el equipo. Así que la elemental es como la ulti de Bárbara. Tiras la elemental, golpeas de una aplicación fuerte además con Dendro a los enemigos y al regresar, porque tu elemental es como un dardo Dendro que lanzas y luego vuelve, va a curar a todo el equipo una salvajada. Un 13% de la vida máxima más 1500 por aquí. Es una salvajada. O sea, si lo tenéis C0 sabéis que es una elemental que te deja todo el equipo full de vida como la ulti de Bárbara. Y luego tienes un pequeño daño y ya está, no tiene más. Golpeas un máximo de 3 enemigos que los vas a aplicar con Dendro. Y luego, tu ulti. Esto es divertido y curioso porque piensa la gente que la ulti es lo más importante, pero la realidad es que lo que más cura es tu elemental. La ulti, vamos a explicarla en Razor, en facilito, porque hay gente que todavía no la entiende. La ulti tiene tres prácticamente con esta lenta extensión, pero 2 beneficios. Beneficio número 1, te va curando al personaje en campo una cantidad decente. ¿Cuándo te cura? Máximo cada 2.5. A veces puede curarte antes porque generas un escudo y cuando te rompen el escudo te cura. Pero el escudo solo puedes generarlo cada 2.5. Es decir, cada 2.5 te generará un escudo nuevo y si lo rompen te va a curar al personaje en campo. ¿Cuánto cura? Como veis aquí, casi un 9% talento 9 de la vida máxima, casi un 10%, un 10% cuando el talento esté al 10, más 1000 de vida. Es muy poderoso porque básicamente si tienes 50.000 de vida, casi un 10% son 5.000, más 1.000 son 6.000 y te cura cada 2 segundos ticks de 6.000. Los personajes recordemos que de media tienen 15.000 o así, es decir, es cerca del 40% de la vida de cualquier personaje que esté en campo con el escudo. Este escudo solo cura al personaje en campo. Y ahora, el tema extra del escudo. El escudo es una basura, básicamente. Está hecho para romperse y al romperse curarte. Pero tiene una mínima utilidad y es que cada 2.5 salta un escudo y ese escudo te va a dar una resistencia a la interrupción. Es decir, te pueden meter un hit que te fuese a matar o lo que sea, pero mientras tengas el escudo y te lo estén rompiendo, aunque el escudo sea una basurilla, básicamente no te van a interrumpir y podrás seguir pegando. La cosa es que solo te brinda una resistencia a la interrupción cada 2 segundos y medio. No está mal, es muy interesante y sí es un aporte defensivo poderoso. Te mete un heal, un tick de heal a todo el equipo o 2 ticks de healing a todo el equipo con la C1 o si haces un equipo de quickswap de entrar y salir muy importante y muy fuerte. Y aparte te cura de manera muy fuerte al personaje en campo y le da cada 2 segundos y medio una resistencia a la interrupción. Eso es el resumen de la ulti que la gente no entiende. Tiene 20 segundos de cooldown y coste de 80. He aquí el primer problemilla. Tiene coste de 80 que es un coste altísimo. Ahora hablamos de cómo se soluciona. Luego, primer talento de ascensión. Baizu tiene efectos según la vida del personaje en uso. Es decir, el personaje en campo. Que además si tiras la ulti es el personaje que esté bajo los efectos de la ulti. Dice, cuando la vida de ese personaje es inferior al 50%, Baizu gana 20% de healing bonus. Es decir, te va a curar una salvajada si el personaje que está recibiendo healing tiene menos de la mitad de la vida.
Y si el personaje tiene más de la mitad de la vida, Baizu gana bono daño dentro. Spoiler, no se usa para nada. Baizu no hace nada de daño. De hecho, ni siquiera os he leído los escalados de daño de estas skills porque no haces daño. Entonces, simplemente aquí lo que sirve y lo que usas es el bono de healing extra cuando el personaje en campo tiene menos de la mitad de la vida. Y aquí viene el siguiente beneficio junto con su ulti, que la realidad es que este beneficio prácticamente solo lo aprovecha al 100% Sino. En facilito, en Razor, dice: por cada 1000 puntos de vida hasta un máximo de 50.000 puntos, por eso se recomienda que Baizu tenga cerca de 50.000 de vida. Spoiler, puedes superarlo, he visto Baizu con 53, 54k de vida. No pasa nada si lo superas porque no te va a dar más bono de ese talento, pero sí te va a curar más y eso va a dar más cargas a Furina si juegas un equipo de Baizu con Furina. Volviendo al talento. Toda la vida que tengas hasta 50.000 lo transformas en un bono a las reacciones dentro, a todas, para facilitar el mucho texto, a todas, al personaje que esté bajo los efectos del escudo, es decir, el personaje en campo bajo la ulti. Cualquier personaje que haga reacciones dentro se beneficia de esto, es decir, realmente un equipo de Bloom con Nilou, el personaje que está en campo no va a hacer todas las reacciones a menos que sea KB. Pero si juegas un equipo de KB, Baizu, Nilou, necesitas otro personaje hidro para aplicar hidro para que el equipo esté completo. ¿KB se beneficia de esto si juegas Baizu KB? Sí, pero tienes muy poca aplicación de dendro, con lo cual conviene más jugar Nahida, con lo cual Baizu no se jugó mucho en equipos de Bloom, pero es un buen personaje para Bloom. Pero se dijo que Baizu con este talento no podía bufar el Bloom. Tenían razón. ¿Por qué? Porque solo es al personaje en campo y en el equipo de Bloom la reacción se divide entre todo el resto de personajes del equipo, que cada uno va aplicando su hidro y su dendro de manera intermitente. Y esto solo bufa la reacción de Bloom del personaje que esté en el campo. Más ejemplos. Al-Heizam. Al-Heizam, si juegas a Baizu, querrás jugar una Cookie, con lo cual tienes doble healer. Y el personaje en campo es Al-Heizam haciendo Spread. Con lo cual no estás jugando ni bufando la reacción de Hyper Bloom de Cookie que está fuera del campo. Entonces, ganas la mitad del bono, por así decirlo. ¿Qué personaje se beneficia de esto al 100%? Sino. Sino utiliza tanto la reacción de Aggravate como la reacción de Hyper Bloom él mismo en el equipo, con lo cual sí se aprovecha de todo este bono a las reacciones dentro al 100%. Y quizá en el futuro una Clorinde en la misma core de Sino, una Clorinde Nahida, Furina, Baizu, posiblemente, que es el mismo equipo de la core de Sino, pueda ser el mejor equipo de un carry electro en el juego, porque Clorinde también se beneficiará de todos estos bufos y además Clorinde, por el pacto vital y demás, es una arlequino de electro. No tendrá tanto daño de Hyper Bloom porque no aprovecha la maestría, ni seguramente se ve con maestría, pero sí tendrá un daño electro muchísimo más alto que Sino, quizá el doble de daño electro que Sino. Así que este bono es para principalmente Sino y Clorinde, que se benefician de este bono a las reacciones. Ahora, constelaciones. Esto es raro, además no he comentado que la ulti cada vez que se rompe un escudo, también cada 2 segundos y medio sueltas un hit de dendro a un solo enemigo. Es tan poco que es irrisorio, pero te permite hacer contra un enemigo reacción continua de Aggravate. O de Spread si vas con un dendro. En constelaciones, la C1 te da 2 cargas de tu habilidad elemental. Esto para los equipos de Sino o equipos que no puedas entrar y salir es muy poderoso porque ya puedes tirar 2 elementales, el doble de healing, más cargas de Furina o maxar las cargas de Furina y el doble de partículas para sí mismo que tiene coste de 80 y el doble de partículas también para el equipo. Es decir, es interesante principalmente para equipos donde no puedes entrar y salir del campo. ¿Dónde sí vendría, dónde no vendría bien? Pues como tienes 10 segundos y tienes 20 en equipos que puedas entrar y salir, como por ejemplo un Jae Aggravate, la C1 no es tan importante porque con C0 entrarás, tirarás una elemental, ulti, sigues rotando, a los 10 segundos vuelves a entrar para tirar la elemental y como puedes tirar en 10 segundos de cooldown, 20 cooldown de la ulti, 2 elementales, vas a poder estar perfecto sin la C1. Pero para Sino y para Clorinde, Clorinde quizá también es un carry semi egoísta en campo que estará unos 10-12 segundos, la C1 sí es importante. La C2, estas son las constelaciones de Baizu que son bastante irrelevantes. La C2, cada 5 segundos metes un hit adicional que golpea con dendro y que cura también al equipo un 20% de lo que curaría la elemental. Resumen, pues es un hit extra, es healing extra, es aplicación de dendro extra, pero es una vez cada 5 segundos. ¿Es importante? Es totalmente irrelevante.
No sirve para nada. La C2 solo convea con la C6, que lo convierte en una especie de Shinkyu Dendro fuera del campo. Es decir, ya con la C6 golpeas bastantes más multiticks de Dendro y si te conviertes en una especie de aplicador Dendro fuerte, cosa que ahora no es un aplicador Dendro, solo mete un hit cada 2 segundos y medio que contra un enemigo te puede servir para reacción de Aggravate, pero poco más. No es un aplicador fuerte ni es un aplicador directamente Baizu ahora. La C2 sirve simplemente para convear con la C6. La C3, esto es la elemental más 3, no, es la ulti más 3. La ulti ni siquiera es lo más fuerte, es la elemental lo que más cura, pero bueno, la ulti más 3. La C4 da 80 de maestría a todo el equipo para que hagas más daño con reacciones. La C4, perdón, no es importante. Esto es la elemental más 3 para curar más, tampoco es importante, ya cura suficiente a C0 y más con C1 que tiene dos elementales. Y esto es, de nuevo, otra vez más hits extra. Dice, el daño que inflige la serpiente aumenta una cantidad máxima, o sea, una cantidad de la vida de Baizu, para que el daño empiece a merecer la pena. Spoiler, no merece la pena. Además, cuando el espíritu sérico o el espíritu sérico cercenador, es decir, el tic del elemental o el tic de la ulti, golpea un enemigo en 100% de probabilidad de crear un escudo incólume, el escudo este que salta una vez cada 2 segundos y medio la ulti, de la ulti. Cada espíritu o espíritu sérico solo puede activar este efecto una vez. Es decir, te da 2 escudos extra, por así decirlo, al empezar, más el tic este cada 5 segundos, lo que hace que por fin empieces a golpear un tic, porque recordemos que aquí con la C0 y la ulti ganas simplemente un escudo y al romperse el escudo cada 2 segundos y medio salta un tic. Y el escudo solo puedes resetearlo cada 2 segundos y medio. Y esto hace que ya de base al empezar la rotación ya ganes 2 escudos, bueno, 3 escudos con la C1 que te da 2 cargas de la elemental. Con lo cual si arrancas ya con 3 escudos más un tic extra cada 5 segundos, hace que se convierta en un aplicador Dendro por la cantidad de multiticks de Dendro que puedes sacar con el personaje que esté bajo los efectos de la ulti. No está mal, pero no lo recomiendo, básicamente. Sets. Baizu tiene 2 sets. Sé que en su momento se recomendó cosas raras, cosas simplemente intentando parecer original o que, mira qué curioso que este set le sirve. La realidad es que no le sirve para nada el set de perla, no lo busquéis, no lo uséis, no perdáis ítems de relicario que podrían ser de emblema para mejorar vuestra Raiden o de cualquier otra cosa para mejorar el resto de equipos. Guardar ítems de relicario porque vendrá el relicario en Natlan y en Natlan por fin nos van a poner sueños áureos y recuerdos del bosque y algunos sets de Sumeru, así que guardar, no gastéis en perla, no es un buen set para Baizu, haces un numerito físico de vez en cuando como con Kokomi, pero ni siquiera Kokomi va con perla, Kokomi va o con Geva Armada para bufar el ataque o con Instructor para bufar la maestría del equipo. Y Baizu a día de hoy tiene 2 sets muy sencillos, tiene el full recuerdos del bosque, cosa que yo, por ejemplo, os expliqué siempre que en Nahida puede ir sueños áureos si aprovechas en todos los equipos jugar una consonancia Dendro. Entonces, en mi caso es así. Yo tengo Nahida con sueños áureos porque siempre que juego con Baizu ya tiene recuerdos. Cuando juego con Tignari, Tignari tiene recuerdos, que además las 2 piezas le da 15 de daño dentro y le viene perfecto. O cuando juego el equipo de Bloom de KB, KB tiene recuerdos. Entonces mi Nahida puede ir sueños áureos. En esos casos, Baizu puede ir perfectamente con recuerdos del bosque. Si sois el otro clase de jugadores que tienen a Nahida con recuerdos del bosque y decís, vale, pues no me sirve llevar 2 veces el mismo set porque por supuesto es como el sombra verde, no se acumula y no sirve tener dos veces el set. El set a día de hoy de Baizu, que sí es fuerte, sí es importante, sí se activa y sí merece la pena, es el son de antaño. Baizu, triple vida con una burrada de recarga en substat con son de antaño, es su best in slot si no lo vas a llevar en esta combinación de recuerdos del bosque, porque tu Nahida va a sueños áureos, que es mi caso. Entonces, o bien recuerdos del bosque, o bien son de antaño. Nada de cosas raras, y desde luego mucha gente lo lleva 2 y 2 de 20% de vida, 20% de vida. Tampoco lo recomiendo, porque eso te hace perder el bono de un full set que maximizaría mucho más el daño de tu equipo. No recomiendo 2 y 2, pero si sois nuevos y no tenéis todavía pues un full set o de son de antaño o de recuerdos del bosque, pues 2 y 2 de vida o 2 de vida, 2 de recarga de emblema puede hacer el apaño. Pero recomiendo recuerdos del bosque y son de antaño. ¿Qué hay que buscar? Vida con recarga, vida con recarga, vida con recarga. Ya está. En substat, vida plana en los ítems de vida está bien. En Flor y Pluma,
sí que tienes que buscar vida porcentual y recarga en substat sin vida plana, porque la vida plana solo sería para reloj, cáliz y casco, porque tienen vida porcentual en el main stat. Y por último, ¿qué hay que conseguir? Pues mucha vida y mucha recarga. ¿Cuánto de vida? Superar los 50.000. Yo no lo supero, podría mejorar el set y debería buscar, y voy a hacerlo dentro de poco, algo parecido pero con vida plana en substat aquí, aquí y aquí, que como veis no tengo vida plana en substat, y la idea sería superar los 50.000 de vida como comento, y hay que superar los 180 de recarga a C0. Si no superáis 180 de recarga a C0, entonces su arma que te va a regenerar energía es el ámbar. El ámbar sería el mejor arma para Baizu porque le da vida y porque le da energía, que son las dos únicas cosas que necesita. Como veis, con el ámbar gana un poquito más de vida, 35 cazador de dragones, 41 de ámbar. Y aquí me quedo casi a nada de los 50.000. Igual tendría que tenerlos y superarlos con el cazador de dragones. Pero aquí vienen los cómputos de recarga de energía. Primero voy a hablar de las armas. ¿Por qué? Porque son dos. Baizu, si no tenéis suficiente recarga para que tenga permaulti, independientemente de la C1 y demás, por defecto su mejor arma y mejor que su propio arma va a ser siempre el prototipo ámbar. ¿Por qué? Porque su arma te da 49% de vida, que es un poquito más, pero como podéis comprobar se pueden alcanzar 50.000 de vida con los ítems, con lo cual la vida extra del arma te da igual. El ataque base de su arma te da igual. Su arma te da energía al igual que el ámbar, pero te dan la misma energía, con lo cual te da igual. Y la segunda pasiva de su arma te da bono de daño elemental. Baizu no hace daño, así que te da igual. Lo que te da el ámbar por encima de su arma es que te da tics que curan a todo el equipo. Eso es que Baizu sea más y mejor healer y además activa más cargas de Furina si vais con Furina, que es daño infligido por el equipo, con lo cual el ámbar es 10.000 veces mejor que su propio arma. Lo siento para quien lleve su arma. Y ahora, ¿qué bono es mucho más poderoso que el ámbar? Pues bien, si ya tenéis suficiente energía para que tenga permaulti, bien teniendo más de 180 a C0 o más de 175, yo tengo un poquito más, pero está bien, con la C1 que tienes dos elementales, entonces lo que podéis hacer es ir a por el cazador de dragones. El cazador de dragones te va a dar una burrada de ataque a Sino o una burrada de ataque a Clorinde, porque seguramente su best in slot sea con Baizu. Y esto sí que va a volver toda una maldita salvajada. Además, Clorinde es parecida a Arlequino. Los bonos de ataque la llevan al cielo, literalmente, y lo multiplica por daño infligido y hace un daño espectacular. Y tiene pacto vital y todo lo demás. Entonces, el best in slot de Baizu es cazador de dragones, con C0 o C1, pero a C0 requieres mucha más recarga de energía y que tengas permaulti con este cazador de dragones, básicamente. Esas son las armas de Baizu. Y los stats son 50.000 de vida o más, a mí me falta un poquito y aún tengo que mejorar la build, y con C0 y cazador de dragones más de 180, con C0 y ámbar 170-75 para tener permaulti. Ya con C1 puedes buscar hasta menos, pero yo prefiero que me sobre a que me falte por ciertos equipos. Ya está. Esta es la build de Baizu. Equipos, pues los de Sino, los de Clorinde, algunos de Bloom, algunos de Alhaitham, aunque está raro porque vas con Cookie, y el Jaya AFK. El Jaya AFK es un equipazo. Luego aparte he visto gente, como he dicho en otros vídeos, que la juega con Nubilet, que la juega con, por ejemplo, este es el Jaya AFK que veis en pantalla, pues he visto gente jugándolo con Nubilet porque el equipo de Furina, Nubilet y un Baizu al final que te activa todas las cargas de Furina, pues este mismo equipo que veis aquí, pero en vez de Cookie con Baizu, pues igual está muy bien. Con Cookie es un poquito más de daño por el daño de electrocargado, aparte del equipo del daño de Nubilet. Pero lo he visto jugar en esta misma core, pues aquí un Baizu en vez de Cookie, por el aporte defensivo tan poderoso que te puede dar Baizu y algún otro equipo fuera de su propio elemento dentro, donde solo lo quieres como un aporte defensivo espectacular. Y lo he llegado a ver mucho más de lo que me gustaría. Así que sepáis que Baizu puede hacer todo eso y es uno de los 3 pilares más poderosos defensivos de Genshin Impact, junto a Zhongli y junto a Kokomi. Poquito más, dejar un buen like, una buena actividad en el suscribiros. Al final casi fueron 20 minutos, pensé que se me quedaba en 10 la build, pero no ha sido así, hay mucho que explicar. Y nada, gracias por explotar y por ver y disfrutar el canal y el vídeo. Gracias a todo el equipo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñi y chaito.